Hebreos 11:31. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Por la fe, Ra la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Gesté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Acá vemos el apóstol a los Hebreos enfocando este tema que viene desde el capítulo 11, de todo lo que hicieron muchas personas por fe. El apóstol a los Hebreos comienza el capítulo 12 y dice que por tal razón, por tanto, por consiguiente, nosotros miremos que tenemos a todos esos testigos en derredor nuestro, y que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia esa carrera que tenemos por delante. El apóstol a los Hebreos lo trata de explicar como una carrera. El apóstol a los Hebreos nos dice, eso que tenemos nosotros por delante es como una carrera. Y él dice que tenemos que correr mirando a Jesús. Cuando nos dice que tenemos que correr mirando a Jesús, nos pone un pequeño ejemplo de que él, por el gozo que tenía puesto por delante, pasó por la cruz, menospreció el oprobio, lo tuvo en poco y pasó por todo eso. Nosotros entonces miremoslo a él. Esto nos da una gran enseñanza a los creyentes, porque cuando Dios envía su palabra es para enseñarnos claramente el consejo que él tiene para con nosotros y que espera de nosotros. Como Dios esperó de estos hombres que tuviesen fe en la adversidad y en los momentos difíciles, igualmente de nosotros. Como Dios esperó de estos hombres que en medio de esas riquezas y de esos afanes de su tiempo, ellos lo buscaran a Él, aborreciendo esas cosas,
igualmente lo espera de nosotros. Por eso el apóstol a los Hebreos nos los pone como una carrera. Tenemos una carrera por delante y al que tenemos que mirar es a Jesús, porque Él es el único perfecto y el que lo hizo todo por obediencia. En 1 Corintios, con relación a su vida de creyente, Pablo viene corrigiendo a los corintios de los derechos que él tenía como apóstol y ellos se los estaban quitando. En el versículo 22, ese capítulo 9, Pablo dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Gracias al Señor por esta preciosa palabra. Aquí vemos a Pablo, que viene hablando de sus derechos, que los corintios se los cortaban. Pablo le dice a ellos todo lo que él hacía porque la obra del Señor se cumpliese, entendiendo que todas las personas que no estaban con ellos, que no eran creyentes, necesitaban la salvación igual que él. Y él decía que él se hacía de cualquier manera, o sea, haciendo el trabajo, no como falsos obreros. Entonces aquí mismo vemos al apóstol Pablo diciéndole a los corintios que bueno, él tenía sus derechos, pero que él por la obra, él se hacía a todos, con tal el salvar a algunos. Nota esto. Te podrás decir, bueno, yo voy a hacer lo mismo que Pablo, ¿no? Porque necesariamente usted no ha sido llamado a lo mismo que Pablo. Otro que tenga el mismo don puede de repente tratar de imitar a Pablo. En su don usted, ¿qué va a hacer? En su oficio es que usted va a hacer, porque eso es lo que va a producir para alguien. Pablo en este caso, él trataba porque él era apóstol, enviado, evangelista, iba a predicar el evangelio y en su sentido, pero nosotros tomando ese principio podemos correr en lo que nos toca. Es la sabiduría que Dios nos da. La palabra es extensa, la palabra tiene muchas formas, muchas maneras. Cuando el Espíritu está en nosotros y Él va a operar, Él extrae de esa palabra. De toda esa extensión, por decirlo así, el Espíritu extrae para cada situación, en cada persona. O sea, aquí Pablo lo pone también como una carrera. Y dice que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. O sea, Pablo dice, uno solo gana. O sea, corre de tal manera que lo obtengas. Lo que está diciendo al creyente, tienes que correr para llegar. O sea, no vas a correr por correr. Y continúa diciendo el apóstol Pablo, todo el que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo pone por ejemplo al que está en la carrera. El que está en la carrera, si va a correr, trata de no tomar agua antes de correr, de no haber comido, estar lo más liviano en su vestidura, tener sus zapatos bien ajustados. Eso lo hace alguien que va a correr en el estadio. Pero el que va a correr espiritualmente tiene que despojarse de otras cosas. Y acá está el detalle. Porque siempre se va a ver si estamos corriendo o no. Yo veo con asombro cómo el Espíritu Santo saca las cosas, las saca y muestra en el Espíritu todo, porque Él es el que todo lo sabe, el que todo lo ve, y ante Él todo está desnudo. Él expone las cosas, el Espíritu Santo, y lo expone para que se vea, porque Él juzga. Él juzga.
Da tristeza muchas veces ver cómo personas que deberían estar corriendo todavía ni siquiera han arrancado, porque no entienden que tienen una carrera por delante. El apóstol a los Hebreos lo dice de esta manera: por tanto nosotros, teniendo esa gran nube de testigos alrededor nuestra, despojémonos de todo peso. Allí el apóstol a los Hebreos lo que está diciendo: mira, Dios te va a juzgar por ellos. Dios te va a juzgar por ellos. Porque Jesús explicó cómo iba a ser el juicio. Se iba a levantar una ciudad y iba a condenar a otra. Y así va a ser el juicio. Y Pablo dice que los aprobados muestran a los reprobados. Me hiciste, no me hiciste. Y por eso dice que los santos han de juzgar al mundo, los creyentes, por su actitud y su manera de buscar a Dios. Eso es lo que demuestra lo que somos en Cristo. Nosotros debemos hacernos preguntas a diario. Bueno, en mi vida, ¿cómo logro las cosas? Gloria a Dios, si puedo tener las cosas y tengo habilidad para hacer cosas. Pero si soy creyente, tengo que también mirar cómo logro las cosas en la fe, si las logro. Porque Jesús explicó que el creyente haría cosas en su nombre y que había unas señales que le seguirían a los creyentes. Amén. Le dijo a sus discípulos que por sus frutos los conoceréis. No nos engañemos. Tenemos que entender que los creyentes somos los que estamos corriendo en el estadio. Corriendo en el estadio con las reglas y estamos vestidos de corredores. Y esto de vestido de corredores, Pablo habla en los Efesios 6, poneos toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Hay vestiduras espirituales que nosotros nos colocamos y espiritualmente no es que no se ven, se ven. Porque Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Es muy sencillo yo salir a correr una carrera y decir: bueno, ya me anotaron, puedo correr. Sí, pero Pablo dice: corred de tal manera que obtengas el premio. O sea, corre para ganar. ¿Cuántas personas no empezaron a correr un día y ya usted lo ve y se congregan? Yo fui cristiano una vez. ¿De qué les sirvió eso? ¿Y cuántos se congregan y tienen años congregándose y ni una señal se les ve? ¿Será culpa de Jesús? Ahí hay solo un culpable: la carne, el yo. Yo valgo más que Jesús. Ese es el pensamiento de aquel que no da fruto. Persevera en lograr sus cosas, pero no lograr la de Jesús. Hablamos en la prédica pasada que Timoteo tenía en gran estima lo que era de Cristo, no lo suyo propio, lo que era de Cristo. Por eso Timoteo corría de tal manera que quería obtener el premio. Pablo dice acá a los Corintios: aquellos que corren de una manera para obtener una corona corruptible, ellos se despojan de muchas cosas. Se despojan de muchas cosas. Y nosotros, más aún, que corremos por una corona incorruptible. En Efesios 4, versículo 17, hablando en el nombre de Cristo Jesús: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas ustedes no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Mira como Pablo dice acá: despojaos del viejo hombre. Tú no puedes correr en Cristo si tú quieres ser el mismo de ayer y quieres hacer las mismas cosas de ayer. No puedes correr. Y esto no viene de Pablo. Jesús lo dijo.
El que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. En pocas palabras, no puede aprender de mí. No me puede seguir. Diría el apóstol a los hebreos, no puede correr porque no puede mirar a Jesús. Y esto es tremendo porque Pablo lo explica acá claramente. Él dice en el 17 que no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Sabemos que la iglesia de los Efesios eran gentiles. Cuando ellos dicen otros gentiles, los otros que no tenían a Jesús. No anden como ellos que no tienen a Jesús, porque ellos tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ellos están ajenos de la vida de Dios, a esta carrera espiritual, porque en ellos hay ignorancia. ¿Y por qué hay ignorancia? Porque endurecen su corazón. Esto es que no pueden recibir el conocimiento de Cristo, y ya lo vamos a ver más adelante. Porque dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad es aquello que somos sensibles a algo, o sea, ya perdieron la sensibilidad, esos valores. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, perdieron esos valores a eso que es santo y se entregaron a cometer lo contrario, como se ve mucho en este tiempo. Y Pablo dice en el 20, mas ustedes no habéis aprendido así a Cristo, si es que en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Esto es importante, porque hablábamos días atrás, la palabra viene y por fe recibimos la revelación. Y esto es lo que está diciendo Pablo acá. Si en verdad le habéis oído, no es que si viniste a la iglesia y escuchaste el mensaje, no. Si tuviste revelación del mensaje. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él. ¿Por quién? ¿Por el pastor? No, por Él, por Jesús. Y son cosas tremendas. Y Pablo remata y dice, conforme a la verdad que está en Jesús. Y esto es muy importante. El problema de que muchos no puedan correr y se estanquen, por ende el mundo los consuma y los envuelva y estén metidos en la casa de Dios pero adorando a la imagen de la bestia, es por la razón de que no pueden ser enseñados por Jesús. ¿Y por qué alguien no puede ser enseñado por Jesús? Porque no le ve ni le reconoce. No le ve ni le reconoce. ¿Y por qué alguien no ve a Jesús ni le reconoce? Porque aún no se ha convertido a Él y tiene todavía el velo de Moisés. Lo explicamos días atrás. Pablo está diciendo acá, nosotros que si lo vemos, despojémonos del viejo hombre y revistámonos del nuevo. El apóstol a los hebreos está diciendo esto, nosotros viendo en derredor, o sea, teniendo en derredor nuestro, nosotros vemos esos testigos por fe, por fe. Nos despojamos de todo peso. ¿Cuál es el peso? El viejo hombre. ¿Y por qué peso? Porque necesariamente no hay cosas que sean literalmente pecados, pero nos estorban para correr. Nos estorban mucho para correr. Y si no podemos correr, no podemos alcanzar el premio. ¿Cuántas personas vemos que se detienen? Muchos. Personas estancadas en las iglesias. Y el Señor habla y vuelve y sigue hablando. Pero hay mucha gente estancada en las iglesias, no solamente en Guarena, en todo el mundo hay gente estancada en las iglesias, estancada, porque no pueden correr libremente, porque no están escuchando a Jesús. Y les echan la culpa a cualquiera, menos a ellos mismos, que no son capaces de mirar con fe al Señor. La única manera de crecer es mirarlo con fe. No podemos crecer si no miramos al Señor con fe. La revelación viene por la fe, como explicamos días atrás. Viene por fe. No viene porque yo aprendo, no.
La revelación viene por fe. Y esto es muy importante. Así como cuando estamos orando y a veces nos vamos a la presencia del Señor a orar y no tenemos palabras, solo nos postramos y vemos cómo la oración fluye. Y uno dice, ¿de dónde vienen las palabras? El Espíritu Santo nos empieza a interceder por nosotros. Y porque eso viene por la fe de uno. Amén. Que no tiene fe usa vanas repeticiones y está allí, pero realmente no puede tener una oración que pueda ser conforme a la voluntad del Señor. La única oración conforme a la voluntad del Señor es en el Espíritu. En el Espíritu. No hay otra oración que pueda ser conforme a la voluntad del Señor. No escucha otra oración. La oración que le escucha es en el Espíritu. Esa es la oración que escucha el Señor. Si nosotros nos ponemos a ver lo que el apóstol a los hebreos nos está diciendo en el capítulo 12, cuando él no dice puesto los ojos en Jesús, él dice el autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. Alguien que hace, alguien que crea algo. Consumador, alguien que lo cumple o lo lleva a su totalidad o a su máxima expresión. Esto es Jesús. Pero si nosotros vamos a correr mirándolo, nosotros no vamos a ser autores, pero sí consumadores, porque el autor es Él. Sí consumadores. ¿Me explico? Porque dice puesto los ojos en Jesús que hizo esto. Leímos días atrás en Filipenses 2, hay este pensamiento en ustedes que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo por naturaleza Dios, no le importó, sino que se despojó. Jesús, nosotros no podemos tener el pensamiento que Él tenía como Dios, pero sí tener las mismas ganas que Él tuvo. Amén. Y Él consumó esta fe, que solamente la podía consumar Él. La podía consumar Él. Nosotros podemos completar lo que Él nos ha dado. Podemos hacerlo. Y hemos sido llamados a hacerlo. Pablo lo dice a los filipenses de esta manera: el Señor es bueno y maravilloso. Qué tremendo las cosas que el Señor muestra. En el capítulo 3, vamos a leer del versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En el versículo 12, Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Es muy importante prestar atención allí a esa palabra asir. ¿Qué es asir? Tomar algo, alcanzar algo. Eso es asir. Y Pablo dice que yo no he alcanzado aún, no he tomado aún lo que he de tomar. Pero una cosa hago, prosigo por tomarla. Pero Pablo dice que él fue tomado por Cristo Jesús para que él tomara eso. Esto nos debe llamar a nosotros la atención, porque el que nos puso a correr la carrera fue Jesús. Y así como una carrera del mundo, hay uno que gana y hay muchos que pierden. En la carrera de la fe hay muchos que no van a llegar. Hay personas que van a estar en medio de nosotros y van a partir sin Cristo. Otros se van a apartar y otros llegarán por la fe. Unos recibirán de Jesús Espíritu Santo, milagros, maravillas, palabras, dones, y otros nada. Pero igualmente se ve en el estadio. Uno llega y toma la gloria porque llega de primero. Bueno, hay escalafones en el mundo. El primero, el segundo y el tercero tienen cierta gloria en su escala. Pero los que llegan atrás, igualmente en la iglesia. Y Pablo está expresando acá cosas importantes, que él deja lo que queda atrás.
Esto es muy importante, hermano. Cuando yo empecé en el Señor, y ya el Señor me había llamado y me había sacado para esta obra, yo me daba muchos golpes de pecho viendo cómo personas no querían servir al Señor. El Señor siempre me decía que predicara, predica. Siempre ha sido la palabra del Espíritu Santo. Sigue predicando, sigue predicando. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a Timoteo, mira, Timoteo, predica con paciencia. Porque cuando vamos a una carrera, lo que nos puede impedir llegar a la meta es que nosotros nos detengamos. Ciertamente, en la carrera del mundo, si tú disminuyes en tu velocidad, puedes llegar de último o X, de acuerdo a la velocidad de los que corran contigo. Pero en la carrera de la fe, lo único que te puede derrotar es que tú te detengas. ¿Y por qué? Porque el que te lleva es Cristo. Cuando Pablo le dice a Timoteo que predique con paciencia, era para que él no desmayara. Porque es impresionante, por ejemplo, en el don que lo debe tener el pastor, el evangelista, el apóstol, el profeta. Es un don de discernimiento. Y cuando se predica, el Espíritu muestra muchas cosas en las personas para que se discierna el por qué van algunas palabras. Y esto es el mismo sistema espiritual que rueda, en que el Espíritu se mueve y nos da a nosotros el discernimiento para uno mirar pues, y ver que Él es el que está haciendo la obra. Que esta es la bendición de hacer las cosas para Jesús, que Jesús siempre te va a confirmar que vas por el camino correcto. Es impresionante cómo Jesús hace, nos confirma, o sea, porque Él nos lleva con cuidado. Y esto es algo impresionante. Pablo decía que él se despojaba, porque hay que despojarnos de cosas si queremos correr. No podemos correr con cosas que nos estorban. Mira, hay personas que han llegado a las iglesias y nunca han recibido el Espíritu Santo porque no han sabido despojarse de lo que Jesús le ha dicho que se despojen. Hay personas que fueron bautizadas una vez y más nunca sintieron en su presencia una revelación, algo glorioso del Espíritu. Hay otros que lo que andan es dando vueltas y hablando en lengua cada vez que se les antoja y no tienen una vida con el Señor. Hay tantas maneras en las que el creyente puede detenerse y en tantos puntos. ¿Pero por qué? Porque no miran a Jesús. Pablo dice, si es que habéis sido enseñado por Jesús. Amén. Conforme a la verdad que está en Jesús. Si tú habéis sido enseñado por Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús, hermano, usted nunca se va a detener. ¿Por qué? Porque su vida va a ir de revelación en revelación. El Espíritu Santo no desciende a los incrédulos, no desciende a los desobedientes. El Espíritu Santo no influencia a los incrédulos, no influencia al desobediente. Y estas son cosas que hay que entender porque se puede presentar un caso, pero yo recibí el Espíritu Santo, pero ahora el Espíritu en ti no se mueve. ¿Qué pasa? Dios no sabía cuando te bautizó en el Espíritu, sí, pero Él es fiel. Él sabía lo que iba a hacer Judas, pero Él sigue siendo fiel. Y eso es muy importante porque a veces juzgamos de una manera tan incorrecta porque no conocemos al Dios al cual hemos sido llamados a servir. Cuando Dios nos llama a correr es para que corramos. Y despojarse es algo que hay que entender en la iglesia. ¿Cómo me despojo? Eso depende de lo que yo o el peso que yo lleve. ¿Qué me causa peso? Por lo menos a Timoteo, diciéndolo yo en este caso, que cuando comencé en el Señor eso me afligía mucho. Y me causaba peso, me impedía ir más adelante. Y ya que el Señor me ha ido enseñando, porque no hago voto a la ligera, hay libertad a la hora de predicar y al mover del Espíritu. Te enseña cómo el enemigo puede poner cualquier piedrita en el camino para que tú no recibas algo de la fe.
Pudiéramos decir, la carrera de la fe, cuando yo salgo, una de las cosas por las que paso es el bautismo en agua. Y después el bautismo del Espíritu Santo. Y después, bueno, empiezo a recibir dones, la llenura del Espíritu, el poder del Espíritu, todas esas cosas en el camino. Esas van viniendo poco a poco. Porque el fruto no nace por sí solo, tiene que ser labrado y trabajado. Esto no va a ser labrado y trabajado por nosotros, pero sí tenemos que disponer nosotros de hacerlo. Y son cosas que están en el camino por delante. Si nosotros hemos de disponer, tenemos que correr para que esas cosas vengan. Sí, tengo que aprender a despojarme del peso, porque lo que me impide correr es el peso. El peso. ¿Qué me causa peso a mí? Cada quien tiene que saber qué le causa peso. Y si no tiene peso, gloria a Dios, siga corriendo porque va a llegar lejos. Pero si tiene peso, pregúntese cuál es el peso. Pablo está diciendo ahí en el 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero ahí no aparece la palabra peso. Pero Pablo está diciendo que él no pretende haberlo alcanzado, pero una cosa hace, se olvida de lo que queda atrás. ¿Y por qué él se olvida de lo que queda atrás? Y si fue algo bonito, ¿por qué lo vas a olvidar, Pablo? Porque eso me puede causar peso. Que el apóstol a los hebreos sí lo explica literalmente, despojémonos de todo peso para que corramos con paciencia. Olvidémonos un poco de lo que él dice y del pecado que nos asedia. Quedémonos en el peso. Porque el pecado es algo aún más fuerte que el peso. Pero el peso como estorba y hay gente simple que no lo ve. Es tremendo, mira. Te lo sigo explicando con Timoteo. Imagínate tú. Vamos a 2 de Timoteo 4. Imagínate tú qué pensaba el joven Timoteo. 2 de Timoteo 4, ¿no? En el nombre de Cristo Jesús. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a entender un poco lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Él comienza diciéndole, yo te encarezco, te mando delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos. Esto es lo principal que Timoteo tiene que tener en cuenta. Dios juzgará a los vivos y a los muertos. O sea, usted predique. Me imagino a Timoteo poniéndose en Ezequiel. Dile, Ezequiel, dile, escuchen o no escuchen. ¿Te atienden o no te atiendan? Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Porque Dios va a juzgar. Y aún si uno no dice, Dios le va a juzgar a uno por no decir. Por eso Pablo le dice delante de Jesucristo, nuestro Dios. Y mira esto. Le dice en el 2 que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Mira esto. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo que predique con paciencia? Obviamente porque por los corazones duros. Imagínate al joven Timoteo hablándole a personas que le había dicho lo mismo como 10 veces, para no decir mucho. Y seguían haciendo lo mismo. Imagínate a Timoteo. Por eso Pablo le decía a Timoteo, predica con paciencia. Usted sigue, porque Dios juzgará a los vivos y a los muertos.
Porque cuando Timoteo hacía su ministerio, lo que lo podía detener era eso. ¿Sabes qué indigna? Que usted a una persona le diga la misma cosa varias veces y no haga caso. ¿Será que eso indigna? ¿Será que eso indigna? Véalo como los que tienen hijos, que le digan a su hijo algo 2, 3 veces, ya la cuarta vez están que echan chispa. Te lo he dicho 3 veces. Imagínate al joven Timoteo. Y Pablo le dice, predica con paciencia, redarguye, reprende, exhorta, instruye. Y esto no es fácil. Hay personas que lo leen y como son simples, ay, esto es muy fácil. Claro, los pastores, los que les toca predicar el evangelio y les toca cuidar una congregación, saben lo difícil que es esto. Los que tienen padre y corrigen a sus hijos de verdad saben cuánto les duele cuando los corrigen. Igual los pastores saben cuando reprenden a alguien cómo eso duele en el espíritu porque uno, uy, Señor, no se siente como dice Pablo, sentí tristeza por la carta que les escribí. Aunque después el espíritu me mostró que no era yo, que la tristeza era según Dios, porque produjo en ellos arrepentimiento. Pero Pablo sintió algo en el espíritu. Eso lo entienden los pastores. Porque les toca reprender. Timoteo entendía esto. Por eso dice el apóstol a los hebreos, sujetados a vuestros pastores porque ellos vigilan sus almas, para que no lo hagan quejándose, porque esto no les aprovecha a ustedes, no les es provechoso. Porque es difícil, es difícil. Igualmente en cualquier ministerio, los ministerios todos tienen sus cosas que el enemigo trae para estorbar. Hay personas que no han entendido todavía cuando dicen no hay de tropiezo la iglesia, es que andes con integridad. Hay personas que piensan que no ser de tropiezo, ay, yo no le he hecho nada a ustedes, no soy de tropiezo. No. Si usted no anda con integridad, otro nuevo lo ve y si lo imita, Dios le va a pedir cuenta a usted. Somos de tropiezo y de estorbo cuando no andamos con integridad, cuando no buscamos de agradar a Jesús. Somos de tropiezo. Nota que los falsos profetas, dice el Señor a Jeremías, lo que ellos tenían en el corazón era que hacían errar a su pueblo. ¿Y cómo lo hacían errar? Predicándole cosas que Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, que tú eres un sacerdote y todas esas cosas. Y Dios le dice, si ellos hubieran estado conmigo en la intimidad, ellos le hubiesen dicho a mi pueblo su pecado y lo hubiesen hecho volver de su pecado. El problema de los falsos profetas no era que estaban condenando a la gente, no, era que estaban hablando cosas que estorbaban a que el creyente creciera. ¿Qué estorban que un creyente crezca? Una doctrina que no es de Cristo. ¿Qué hace que un creyente crezca? Una doctrina que es de Cristo, pero no solo por sí la doctrina, no. Necesita el ingrediente de fe a la doctrina. Amén. Timoteo podía detenerse. Yo leo estas 2 epístolas de Timoteo y me doy cuenta que Timoteo, aunque era alguien que se habla en la escritura que era un joven tremendo, versado, que era alguien que con ánimo hacía las cosas del Señor, pasó hasta cárcel imitando a Pablo. Timoteo se presentaba con facilidad ante los peligros y no le importaba porque era alguien que quería servir, pero en las 2 epístolas yo veo que era alguien que menguaba y Pablo lo estaba ahí exhortando también como padre a hijo. Y le decía, yo soy testigo de que esa fe que tenía tu abuela, que habitó en tu madre, también está en ti. Aviva el fuego del don que yo mismo fui el instrumento para que Dios te lo diera. Impresionante lo que Pablo le habla a Timoteo para animarlo. Pero ¿qué le estaría causando a Timoteo tropiezo? Los falsos creyentes. Esas personas que se meten en las iglesias y nunca dan fruto.
porque son falsantes. Jesús apareciera y les dijera, igual que aquellos hipócritas, actores, actrices, fingiendo ser algo que no son, que no quieren ser, que no aman ser. Pero Timoteo sí lo amaba. Timoteo sí quería eso. Por eso era alguien lleno, que Dios usaba a su parecer, como quería. Qué bueno cuando Dios nos usa como quiere. Hay que rendirse a Él. Y nos usa, yo se lo digo porque lo sé, a su parecer, como Él quiere. Y lo vemos cuando estamos montados sobre la marcha. Qué tremendo el Señor. Por eso es que yo puedo imaginar a Pablo que decía, no sé lo que me espera allá, salvo lo que el Espíritu Santo me dice, pero no me importa, ni estimo como algo precioso esta vida, porque estoy dispuesto aún a morir por Jesús. Tremendo el apóstol Pablo, porque quería cumplir su ministerio. Yo cuando le dice a Timoteo, cumple tu ministerio, él le dice, ya yo estoy pronto a ser sacrificado. O sea, ya yo el mío está casi terminado. Amén. Y qué bueno cuando estamos llegando al final de la carrera y sabemos que hemos corrido como es digno de Él. Qué bueno eso. Qué bueno cuando somos personas que estamos buscando a Cristo de corazón. No aquellas personas que nos volvimos a la fábula. Ay, que yo soñé que mi hermano estaba en el cielo, está allá en el cielo. Ay, yo soñé que vi a Jesús en una nube. Jesús me ama y está conmigo. Jesús te ama, por eso te dice que te arrepientas y que le busques de corazón para que las cosas de la fe vengan a tu vida. Y si no vienes, porque no eres creyente. Los creyentes viven eso, no los incrédulos. Esto es para los creyentes. El evangelio es poder, dunami de Dios para todo aquel que cree. ¿Por qué no es poder para algunos? Porque no están corriendo. ¿Y sabes qué? Jesús no revela. Y si Jesús no revela, el velo permanece. Y si el velo permanece, hermano, yo le voy a decir algo. Usted no va para el baile. Tiene que ser el velo quitado. Porque lo primero que pasó cuando Jesucristo murió es que el velo se rasgó en dos. Ese es símbolo al creyente que entra con libertad a Dios, a su presencia. Eso simboliza aquello para los creyentes. Nosotros tomamos aquello por nuestra fe, no porque somos muy capaces. Por nuestra fe se nos da la capacidad, porque dice que somos salvos por esa influencia de Dios que viene mediante la fe, por gracia, sois salvos. No por vuestra acción ni vuestra actitud, para que nadie se gloríe. Y son cosas que el creyente sabe, por eso corre como debe correr, tratando de serle agradable al Señor en todo. Los tiempos pasan, los días cambian. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo estamos corriendo? Pensamos que igual mañana vendremos al servicio. Cuando haya servicio otra vez, que va a ser igual. Debemos preguntarnos aquello. ¿Sabemos cuál es el corazón de Dios para con nosotros? Si yo les preguntara a algunos acá que cuántas veces el Señor le habla, que les dice lo que ustedes hacen. Qué bueno cuando tenemos una relación con Jesús. Qué bueno cuando Jesús nos está diciendo como a Timoteo, mira, predica, Timoteo, predica, porque Timoteo en lo que él hacía en el Señor, que fue lo que le tocó, él sabía que él era un creyente. Él sabía, estoy corriendo, el Señor está conmigo, estoy en el camino. Él lo sabía. ¿Cuántos saben si están en el camino o no? Es la pregunta que se debe hacer el creyente. Porque si yo estoy en el camino, Jesús me va a confirmar que yo estoy en el camino. Y si estoy en el camino, soy efectivo en el camino. Todos los que vamos en este camino somos muchos hermanos tratando de ser como aquel primero que es Jesús. Amén, porque Él es el primogénito entre muchos hermanos, los cuales somos los creyentes. ¿Por qué hermanos? Porque son hijos de un mismo Padre.
Recordemos el principio que el hijo hace lo que ve hacer a su padre. Amén. Y esto hay que entenderlo, pero mira, a la perfección, porque Jesús es el hermano, pero Jesús también es el Padre. Porque dice Juan que a Dios nadie lo ha visto jamás, Él lo ha dado a conocer. Vamos a Juan 14 para que lo veamos clarito, vamos a verlo clarito con los textos. Juan 14, en el versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él hace las obras. Si vamos a Juan 1, Juan nos dice allí en el capítulo 1, en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Dios nadie lo vio jamás. Jesús lo dio a conocer. ¿Pero cómo? Ahí la cara, mira a Dios. No. Vemos en el 14. El Padre hace las obras. Amén. O sea, lo que hacía Jesús era el Padre haciéndolo. Entonces, tenemos que ver eso para entender aquello. Y si nosotros somos aquellos hermanos, tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Porque estamos haciendo lo que el Padre hace. Y esto es tremendo, hermano. Por eso es que mira, tanta gente fracasa. Cuando usted quiera distinguirse como un verdadero creyente, usted va a temblar. ¿Y por qué va a temblar? Porque cuando usted vea los ejemplos que tienen alrededor suyo, usted se va a dar cuenta que no son cualquiera ejemplo. Imagínese metido usted en una cueva con unos leones de esos que tenían esa hambre. Bueno, con cualquiera leones. Vaya que eso es complicado. Tremendo. Y dice que algunos pasaron por fuego no aceptando el rescate. El rescate a los amigos de Daniel era que adoraran la imagen, ¿cierto? Y ellos no quisieron. No, señor, no la vamos a adorar. Eso es fe. Esos son los que usted tiene en derredor. Vaya que usted tiene que temer y temblar. Si usted se va a Apocalipsis 6, usted se va a dar cuenta que cuando se abrió el sexto sello, salieron las almas que estaban debajo del altar del Señor. Y le dijeron: Señor, ¿hasta cuándo tú no juzgas a las naciones por la sangre nuestra? Y el Señor le dijo: descansen un poco más porque aún faltan una cantidad de consiervos suyos que han de padecer igual que ustedes. Si usted quiere ser creyente, no crea que lo va a conseguir así con esa tibieza. No, Señor. Jesús lo dice claramente: te vomitaré de mi boca. Esto es lo que estoy explicando. Hay muchas personas en la iglesia, pero realmente no están en el cuerpo con Cristo. Porque no reciben de la sustancia que tiene el cuerpo. Dice Pablo a los Colosenses que Él es la cabeza de la iglesia. Vamos a Colosenses 1:15, exactamente. Colosenses 1:15. Dice Pablo allí, en el nombre de Cristo Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Aleluya. El primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda. ¿Cuánto? Toda plenitud. Por eso yo digo que no podemos ser simples. Hay personas que agarran este texto: ay, Jesús es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Pero estás leyendo lo que dice allí. Porque si no estás temblando es porque no estás leyendo. Él es la cabeza de la iglesia. O sea que se supone que tú debes ser parte de su cuerpo.
Se supone. No necesariamente es así. Porque Él es la imagen del Dios invisible. No es cualquier. O sea, imagínate lo que va en ese cuerpo. No es cualquier sangre la que corre por ese cuerpo. El primogénito de toda creación. Lo primero de toda la creación. Y dijo Dios, sea la luz. El logos, la palabra. Lo primero. Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él. Todo fue creado por la palabra. En Él. Y aquí vemos que continúa Pablo tratando de expresar la gloria de ese ser. Y después dice en el 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Yo creo que los colosenses, cuando escucharon esto, temblaron. Le dijeron a Pablo, oye Pablo, de verdad que nos conviene que ores por nosotros. Tremendo. Porque vaya que nos conviene entenderlo, porque no es cualquiera. Pero hay muchos que viven como que si Él fuese cualquiera. Vaya que tenemos que despertar y abrir los ojos, porque Él no es cualquiera. Él no es cualquiera. Por eso, así como la tierra gime para ser libertada de todo esto que se ve, de toda esta corrupción que hay, nosotros los creyentes gemimos, pero hay gente que vive y no gime, y el Espíritu Santo lo sabe. No gimen porque están cómodos, no les interesa. Bueno, cómodos entre comillas, ¿no? Pero les agrada el mundo. Como dice el Señor, no le echen las perlas a los cerdos. O sea, que las pisoteen. Que el cerdo que ama la tierra, ama el mundo. Esa es la figura que hace ahí del cerdo. ¿Cómo podemos nosotros correr la carrera con el Señor cuando ni siquiera sabemos cuál es la carrera? Cuando ni siquiera queremos presentarnos vestidos para correr esa carrera. Vestido del nuevo hombre, dice Pablo a los Efesios, creado según Dios. Amén. Y esto creado según Dios es Jesús, hermano. No lo veo de otra manera. Porque Pablo dice a los mismos Efesios en el 4:11, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la medida de un varón perfecto, Cristo, hermano. ¿Cómo nosotros podemos correr si ni siquiera nos vestimos? Es evidente. Cuando estamos con el Señor, la gracia opera en nosotros. Es evidente. Corremos. Corremos. Vamos a ir un momento a Hebreos 6, en el versículo 7. Esto lo habla el mismo apóstol a los Hebreos, 5 capítulos antes. Vamos allí. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su final es ser quemada. Pero en cuanto a ustedes, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Mira esto. Aquí el apóstol a los Hebreos está diciendo que la tierra que ve la lluvia que una y otra vez cae sobre ella y produce pinos, la próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero la otra que produce hierba está próxima a ser bendecida. El apóstol a los Hebreos, explicando esto, dice que aunque hablamos así, en relación a ustedes estamos convencidos de cosas mejores. Yo quiero que nos situemos allí, o sea, en cuanto a ustedes. Hay una mala costumbre, y tal cual es mala costumbre, que hay entre el pueblo creyente, que todo lo que dice la palabra, ese es para mí.
Esa es una promesa para mí. Y hay hasta Biblia de promesas. Pero la palabra no es una promesa para mí. La palabra es una ley para mí, un mandato para mí. Eso es la palabra. Y el hacerla tiene sus promesas. La palabra no es una promesa para mí y es un error. Y trae una mala costumbre que todo, dime una palabra, o sea, una promesa, pero es que eso no es para ti. Pablo le está diciendo a los hebreos, en cuanto a ustedes, oh amado, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahora bien, esto dejaría de ser solo ley para nosotros y pasar a ser una promesa para nosotros si nosotros encajáramos aquí. Usted sirve a los santos, usted ha servido mostrando amor hacia el nombre del Señor. Son cosas importantes. ¿Qué es servir a los santos? Yo te voy a explicar en el sentido de que ellos lo hacían en el tiempo de ellos. Muchos vendían hasta sus propiedades para ayudar a los que predicaban el Evangelio. Lo vemos en Hechos 5, el caso de Bernabé. Muchos hacían recolectas, como Pablo decía a los corintios, que recogieran la ofrenda para los santos. Muchos los hospedaban en sus casas, como Pablo alababa a muchos que hospedaban. Muchos tomaban sus casas para las iglesias y se olvidaban de su comodidad. Impresionante lo que hacía esa iglesia primera. Hoy día no hay que ser tan religioso. Cuidado con ser tan religioso. Cuidado con ser tan fanático. Pero esa iglesia no tenía eso en su corazón. Esas palabras fanático, religioso, eso no existía para ellos. Ellos tenían una religión, se cuidaban o cuidaban las viudas, los huérfanos, o sea, al que no tenía nada, al desposeído, necesitado, ellos lo cuidaban. Si usted quiere ser de aquellos, usted tiene que entender que al que el apóstol a los hebreos le está diciendo que está convencido de cosas mejores, a los que hacen eso. Amén. Y si usted está en eso, aún le falta, porque dice el apóstol a los hebreos en el 11, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. O sea, que si usted hace eso, no es que, yo fui una vez a ayudar en el hospital. ¿Qué dio usted? ¿Qué ofreció usted? Porque no era lo que ellos hacían acá. Yo he entendido que cuando Dios hace cosas extraordinarias, ¿qué llamaríamos extraordinario? Bueno, cuando Dios llama al pueblo a salir de Egipto, ellos le dicen al pueblo, pídanle a los egipcios y que ellos le darán y ustedes los desposeerán. Cuando Nehemías vio que las murallas estaban caídas y fue al rey y le dijo, rey, dame cartas para los que tienen madera me den y nosotros podamos arreglar el muro. Eso también fue extraordinario de parte de Dios, pero se hizo. Son maneras que Dios utiliza cuando no hay la provisión, cuando el pueblo no está sentado y crecido, porque cuando Nehemías ya estaba con el pueblo, recogían entre ellos y la iglesia proveía para la casa. Son provisiones extraordinarias. Y lo digo con respecto al ministerio de ofrenda. Cuando Dios levanta la obra, ya eso no es necesario. Entonces ya esos ministerios se abocan a otros niveles. Esto es importante entenderlo porque a veces nosotros nos acostumbramos a aquello y no sabemos que Dios siempre nos va a exigir. Porque ¿quiénes estamos dentro? Obviamente el pueblo de Dios son los que están dentro. Y cuando Dios usa lo extraordinario es porque tú no eres capaz de proveer ordinariamente. Entonces viene lo extra. Mientras lo extra está, es porque lo ordinario no se produce. Cuando se empieza a producir lo ordinario, lo que es lo normal, lo que debería ser, Dios quita lo extra.
y ya cambia la cuestión. Pero entonces hay personas que nunca aprenden, por eso ellos sirvieron, y el apóstol Pablo le dice, sirviéndoles aún, porque ellos entendieron que su obra no era una obra de un momento. Por eso aquí hay personas que se detienen porque nunca avanzan o nunca aprenden a correr, pero hay personas que se detienen y ya han corrido y da más tristeza. Eso da más tristeza. Por eso Pablo dice que él está pronto a corregir al que su obediencia sea perfecta. Es el que va a corregir con más severidad para que no caiga. Porque dice Pablo a Tito, el que persiste en pecar, deséchalo, porque ya esa persona estorba, porque por su propia manera de pensar ya juzga así, o sea, no va a recibir. Por mucho que le prediques, 1, 2, 3, 4, así va a seguir. Así va a seguir. Ojo, usted predique con paciencia, porque Jesús va a juzgar a los vivos y a los muertos. Ese juicio viene. Y Jesús dijo, yo no los juzgo, pero esta palabra que yo les hablo, los juzgará a todos en aquel día. Y esa es la diferencia. Por eso este evangelio del reino será predicado y después vendrá el final. ¿Sabes por qué hay religiosos? Porque los religiosos son las personas que quieren hacer cualquier cosa para justificarse. Y generalmente hacen lo que le es fácil. ¿Recuerdan el joven rico? ¿Qué le dijo a Jesús? ¿Qué debo hacer, maestro bueno, para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, los mandamientos los sabes. Sí, todo esto lo he guardado desde pequeño. Dice la palabra que el Señor lo miró con amor, con ternura, y le dijo, una cosa te falta. Y bueno, ¿verdad? Cuando Jesús le dice a una iglesia, como le dice a las del Apocalipsis, hay 2 que no tiene queja sobre ellas, no les da ninguna queja. Pero hay 5 que Jesús les da queja. No he hallado perfecta tus obras. Recuérdate de dónde has caído. Estás siendo indiferente. Tremendo el Señor. Permites que ésta enseñe. Pero hay algunas que el Señor no les da queja. Qué bueno, hermano, cuando nosotros podemos hacer las cosas y no recibir quejas del Señor. Qué bueno cuando nosotros podemos extendernos a hacer las cosas y hacerlas y las cosas puedan continuar y avanzar y yo seguir siendo el mismo que comenzó hasta acá. No haber perdido nada. Por eso dice el apóstol de los Hebreos, mostrando la misma solicitud hasta el fin. Hasta el fin. Y el apóstol de los Hebreos dice en el capítulo 2, que algunos ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo. Y allí te dice realmente lo que está pasando. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Porque a veces pensamos que esto que Pedro dijo es cualquier cosa. El juicio comenzará primero por la casa de Dios. Jesús pisa el lagar de la ira de Dios. ¿Y a quién pisa Jesús? Al mundo. Son preguntas que tenemos que hacernos. Jesús disciplina a su pueblo porque el tribunal de Cristo es el que está ahorita. Y disciplina a su iglesia. ¿Para qué? Dice 1 Corintios 11, para no condenarla con el mundo. Para no condenarla con el mundo, porque Él murió por su iglesia. Y la disciplina para no condenarla con el mundo. No, el Señor me tiene a mí azotado, pero pregúntate, ¿ha disciplinado? Porque la disciplina es una educación, es una instrucción, enseñanza, te hace crecer, avanzas. Hay enseñanzas que se han dado ahorita, en este año que acaba de terminar, en el 2016, que ya en la iglesia se estaban dando en el 2008, 2009. Palabras que el Señor le habló a personas en el 2007, 2008, recordándoselas ahorita en el 2016. Y yo digo, qué tremenda la paciencia que tiene Dios. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. ¿Y sabes qué me hace recordar eso? Lo que dice Pablo, no dudéis de la benignidad de Dios, sabiendo que su paciencia te debe guiar al arrepentimiento.
Esa bondad que el Señor tiene contigo es para que te arrepientas, no para que te burles de Él. Y son cosas tremendas. Por eso es que creyente es sinónimo de obediente. El creyente es alguien obediente. Por eso tiene las promesas de Dios y obtiene todas las cosas. Hay muchas cosas y muchas partes donde nos podemos detener en la fe. Los creyentes no nos detenemos en ningún lado. No es que no hemos tropezado, no es que a veces no hemos caído. Sí, 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. Y ninguna de las veces que cae lo hace sin el Señor. Y esto es muy importante, porque Él siempre va a estar con nosotros por donde pasemos. Y por eso es que nuestra perseverancia y nuestro servicio y nuestro orden se mantiene. Nuestras ganas, nuestro deseo, nuestra continuidad. Porque el problema de los efesios fue que perdieron toda sensibilidad y ya no les importaba. Hay una pequeña mentira, ya no importa. Ay, yo hago esto así y bueno, el que va a juzgar es Dios. Dice Pablo a los Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Timoteo sabía que había gente allí que él ya quería sacarlos, pero tenía que soportar, tenía que aguantar. ¿Por qué? Porque hay almas que han de salvarse. Y eso es importante. Eso es importante. Jesús sabía que Judas iba a salir en su momento. Y Judas va a salir en su momento. En su momento va a salir. Y Jesús lo sabía. Pero Jesús todavía lo dejó allí por amor a los escogidos. Porque Dios nos ha llamado a santidad. Dios nos ha llamado a santificación. Y eso busca el creyente. ¿Qué es esto? Dios nos ha llamado a apartarnos del mundo y a vivir para Él. Si el mundo no lo hace, allá el mundo. Nosotros los creyentes lo hacemos. Y eso es lo que demuestra que somos cristianos. Y no el decirlo simplemente de palabras. Eso no basta. Eso es una actitud. Una actitud de creyente. No una actitud de incrédulo. Porque los creyentes, como dice Santiago, tenemos obras. No se nos puede decir que andamos con el mundo porque no andamos. Somos irreprensibles. Búscale un creyente que le diga, mira, andaba con este. Negativo. Búscame a mí, que me digan, anda metido allá con negativo. Soy creyente, busco a Cristo, ando en las cosas de Cristo. Lo que me importa es Cristo. Soy creyente. Todo creyente debe tener esa misma actitud. Porque Cristo, su voluntad era estar con el Padre, hacer la voluntad del Padre. La misma actitud que nosotros tenemos, hacer la voluntad de nuestro Padre, que es Cristo. Porque su nombre, dice Isaías, que es Padre eterno. Él es nuestro Padre. Y esa es la diferencia. Y nosotros vemos hacer lo que Él hace y lo hacemos tal como Él lo hace. Porque somos sus hijos y el hijo hace lo que ve hacer a su Padre. Y esa es la diferencia. Lo más triste de los fariseos fue su religiosidad. Porque lo más triste de ese joven rico es que haya guardado todos los mandamientos, pero solo era un religioso. Y lo que realmente necesitaba hacer era solo lo que le faltaba. Pero no pudo hacerlo, se puso hasta triste porque tenía muchas cosas, amaba mucho este mundo. Y así están los religiosos y por eso no avanzan ni crecen. Paciencia a los creyentes para soportar. Paciencia a los creyentes para avanzar y crecer. Porque los religiosos siempre van a estar en medio de la iglesia y van a haber muchos. Y los creyentes tienen que aprender aún a estar en medio del campo, del labrerío, estar con la cizaña. Y crecer aún así y ser trigo. Porque hemos sido llamados a ser trigo, a ser trillados por el Espíritu Santo, a ser enseñados por el Espíritu Santo. Así que mirémonos porque el Señor sigue hablando. Y gloria a Dios. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Porque su palabra está en medio de nosotros y es lo que importa. Más nada importa. Pero si no escuchas,
Si no atiendes esa palabra te va a juzgar mañana. Esa palabra. Dios traerá todo a juicio. Todo a juicio. Vamos a Eclesiastés 12. Eclesiastés 12. En el versículo 13. En el nombre de nuestro Señor Jesús. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa escondida, sea buena o sea mala. Coelet dice, Dios traerá todo, lo que escondiste, lo que dijiste en tiniebla, dice Jesús, desde la azotea se proclamará. Dios todo lo traerá a juicio. ¿Y cómo lo traerá Dios? Mateo 24, y este evangelio del reino será predicado en el mundo para testimonio a las naciones. Apocalipsis 20, y los libros fueron abiertos, y los que no fueron hallados escritos en los libros fueron lanzados al lago de fuego. ¿Quién probó la palabra que se habló? Cuando dice los libros, está hablando de la Biblia. Y los libros fueron abiertos. 66 libros tiene la Biblia. Número de hombres. 66 libros fueron abiertos. Y fueron juzgados según las cosas escritas en los libros. ¿Cómo serán juzgados? Por esa palabra que se les predicó. Y tú haces esto, no lo sabías, se te predicó. Y esto es tremendo porque cuando uno lo dice de esta manera, que no lo sabía, no se va a expresar en ninguno de los corazones, porque dice Pablo a los romanos que seremos juzgados por la ley de la conciencia. Esto nos enseña que en la conciencia del ser humano hay una ley. ¿Y cuál es la ley? Que el ser humano cuando hizo algo malo, aunque no se ve, su conciencia dice, lo hice. Entonces vas a ser juzgado así, como Dios ve la conciencia, tu misma conciencia te reprenderá o te confirmará en que estás bien. Sencillo. Es tu conciencia la que va a decir. Por eso es que cuando vemos la palabra es la que nos expone y nos desnuda a nosotros. Es triste, hermano, porque escucho muchas veces personas diciendo, ay, yo sé que eso está malo, pero yo lo hago. Qué triste. Diría el publicano, sé propicio a mi pecador, Señor. Qué triste. Ay, yo hago esto, pero perdóname, Señor. No, hermano. Diría Pablo, en esto no los alabo, porque se están congregando para lo peor y no para lo mejor. Cuidado con eso, hermano, porque Dios no puede ser burlado. Y hay algunos que piensan que se pueden burlar de Dios. Yo no digo esto para persuadir. Lo digo porque Gálatas dice que Dios no puede ser burlado. Dice que traerá toda cosa a juicio, sea buena o sea mala. Él lo traerá a juicio. Buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Siervo malo y negligente. ¿Por qué no hiciste lo que debías hacer con lo que te di? Anda, allá está tu lugar con los infieles. Dale el talento al que tiene más. Tremendo Dios. Pero lo hace. En esto nosotros tenemos que estar claros. Vamos a darle gracias al Señor.